Estamos acá en la hemiciclo de la Cámara Municipal, donde estamos llevando a cabo dos premios, el premio Salvador Allende y el premio Luis Brito García. Para el premio Salvador Allende, bueno, con el honor que lleva ese premio como tal, que fue un luchador que fue asesinado por el imperio, por la CIA, y nosotros estamos reivindicando a Salvador Allende aquí con las organizaciones sociales, con los consejos comunales, con los planes comunales, con instituciones que apoyan al proceso y que apoyan al presidente Nicolás Maduro, reivindicando pues todas aquellas tareas, aquellas cosas que hacen las comunidades y el pueblo organizado, ya que el comandante Chávez nos dejó ese legado y nosotros tenemos que cumplir con ese legado como revolucionarios y como pueblo. Igualmente el premio Luis Brito García, donde justamente ahí se premian en 9 menciones, en novela, en dramaturgo, en literatura, en poesía, en historia, en lo social. Esas 10 menciones donde destaca pues una de las menciones que me llamó la atención fue la de el escritor Emilio Guerrero, donde dice ¿quién inventó a Chávez? Entonces bueno, yo diría que inventó a Chávez fue el pueblo venezolano. Ese nació, como dice, un gigante ese nace cada 100 años, como decía Neruda. Bueno, y ese lo dejó, gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, estar con él, y que el comandante que está aquí con nosotros, en nuestros corazones, sabe que vamos a cumplir y vamos a cumplir con la tarea del pueblo para transferirle el poder al poder comunal, a la participación protagónica, como dice la Constitución, transferirle a ese poder al pueblo.